La historia del accidente de Chernobyl, hecho por Sinaí Ramírez Zárate y Federico Andrés Terán Alonso. Fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. A 120 kilómetros de la capital ucraniana Kiev y cerca de su frontera con Belarus, tuvo lugar la explosión en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl. El reactor 4 fue llamado RMBK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octagonal de 14 metros de alto por 7 metros de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecho de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba y si por el contrario se bajaba, ésta se detenía. La explosión fue una desafortunada coincidencia de varios factores. Aparte del hecho de que el reactor no tenía actualizado el sistema de seguridad, tenía un bajo nivel de automatización. En la noche del 26 de abril se estaba llevando a cabo un experimento que debía poner a prueba el rango inercial del turbogenerador, bajando la producción enérgica hasta el nivel de paralización de la reacción nuclear en cadena, seguido por un brusco aumento de producción enérgica por los operadores junto con la suspensión de la conducción del agua de refrigeración al reactor 1, resultaron en un sobrecalentamiento del combustible y destrucción de la base del reactor. A la 1:24 de la mañana, hora local, 40-60 segundos después de haber iniciado la prueba, tuvieron lugar dos grandes explosiones. El hecho de que quitaran todas las barras de control de la parte activa del reactor, junto con la creciente capacidad del reactor, hicieron que la explosión fuera inevitable. La combinación del vapor radioactivo con hidrógeno arrancó la tapa del reactor de 1.200 toneladas y destruyó el techo. Al cabo de unos segundos llegó otra explosión. Mientras que la primera explosión fue química, la segunda, en la que se quemaron los neutrones inmediatos, tenía características de una explosión nuclear, con una potencia de 0.3 kilotoneladas, que equivale aproximadamente a 300 toneladas de TNT. The first part of the rods that enter the core are the graphite tips, and when they do, the reaction in the core, which had been rising, skyrockets. Every last molecule of liquid water instantly converts to steam, which expands and ruptures a series of fuel rod channels. The control rods in those channels can move no further. The graphite tips are fixed in position, endlessly accelerating the reaction. Chernobyl Reactor 4 is now a nuclear bomb. 1:23:42. Perevoschenko looks down on the enormous steel lid of the reactor and sees the impossible. The control rod and fuel channel caps, which each weigh 350 kilograms, are jumping up and down. He runs to warn the control room, but there's nothing he can do to stop what is coming. 1:23:44. The steam blows more fuel channels apart. We do not know how high the power went. We only know the final reading. Reactor 4, designed to operate at 3,200 megawatts, went beyond 33,000. The pressure inside the core can no longer be held back. At long last, we have arrived. 1:23:45, explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete.
El desastre nuclear también fue una coincidencia. Se suponía que la prueba iba a ser realizada por otro equipo de diferente turno. Aquel grupo fue especialmente entrenado para realizar ese tipo de pruebas. Sin embargo, la prueba se aplazó durante 9 horas debido a las celebraciones del 1 de mayo y por la electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. El retraso hizo que el experimento se llevara a cabo bajo otro equipo de operarios y no por aquel que lo había preparado. En el turno de la noche, por lo tanto, había menos operarios cualificados. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué se hizo esta prueba que ya se había intentado en otras 2 ocasiones y en las 2 hubo que abortar? Lo más fácil es simplemente apelar a la ineptitud de los operadores, y así lo hicieron los responsables soviéticos en un primer momento. Aunque esa explicación no les duró poco, es cierto que los operadores no tenían un entrenamiento aceptable, pero parece difícil pensar que no fueran conscientes de los riesgos de llevar a un reactor en una operación de inestabilidad. Parece ser que estos reactores tenían ciertos problemas con la refrigeración del núcleo en el caso de la pérdida de energía exterior. Era fundamental la realización de esta prueba para ver hasta dónde se ponía a mantener la refrigeración del núcleo. Parece ser que, por ciertos problemas, si esta prueba no se realizaba cuando estaba prevista, deberían retrasarse en aproximadamente un año, y en la antigua Unión Soviética, cumplir los objetivos políticos eran más importantes que demostrar que una instalación funcionaba correctamente. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen el nombre de esta planta? Todos le decimos Chernobyl, claro. ¿Cuál es el nombre oficial? Vladimir I. Lenin, Estación de Energía Nuclear. Exacto. Vladimir I. Lenin. Oh, déjame. Y qué orgulloso estaría de ustedes esta noche. Especialmente de usted, jovencito. Y de la pasión que expresa por la gente. ¿No ese es el único propósito del aparato del Estado? A veces lo olvidamos. A veces somos presas del miedo. Pero nuestra fe en el socialismo soviético será recompensada siempre. El Estado nos dice que lo que ocurre aquí no es riesgoso. Tengan fe, camaradas. El Estado nos dice que no entremos en pánico. Escuchen bien. Es cierto, cuando los habitantes vean a la policía, sentirán miedo. Pero sé por experiencia que cuando las personas hacen preguntas sobre asuntos que no les importan, no hay nada más que decirles que se mantengan enfocados en su trabajo y que les dejen los problemas del Estado al Estado. Cerraremos la ciudad. Nadie se va. Corten las líneas telefónicas. Que no se esparza falsa información. Así es como se evita que el pueblo comprometa el fruto de su propio trabajo. Sí, camaradas. Seremos recompensados por lo que hagamos aquí esta noche. Este es nuestro momento de brillar. El polvo radiactivo empezó a expandirse desde el reactor de la central nuclear. Destruido y ardiente, contaminó el medio ambiente no solo de sus alrededores, sino también llegó a lugares más lejanos. El primer paso de la liquidación del accidente nuclear fue extinguir el incendio de la sala del reactor ardiente y el techo de la sala central de la maquinaria. Los primeros en llegar fueron el Departamento Especial de Bomberos de la central nuclear, junto con los bomberos de las ciudades vecinas de Pripyat y Chernobyl. Ellos apagaron el fuego en 3 horas aproximadamente, aunque en el corazón del reactor había una mezcla de masas nucleares que contenían combustible que aún estaban ardiendo.
Vasily. Vasily, ¿qué es esto? No lo sé. No juegues con esa mierda. Engancha esto, ven. ¿Notas el sabor a metal? Sí, ¿qué es eso? No lo sé. Las válvulas, Misha, las válvulas. ¡Las válvulas, ve! Hicimos cuanto pudimos desde el perímetro. Hay que abrirnos paso hacia el techo. ¡Vasily! ¡Debemos apagarlo! Vasily, vamos por este camino. Hacia arriba y hasta el fondo. ¡Vamos! Cuidado, cárguenla. Los bomberos que trabajaban en la zona del accidente no sabían qué había causado el incendio y seguían echando agua a las ruinas del reactor. Esto empeoró la situación y provocó varias explosiones menores y una grave contaminación radioactiva. Para evitar la dispersión de la radioactividad al medio ambiente, llenaron al reactor de 5.000 toneladas de boro, arena, barro y un compuesto de plomo, lanzándolo desde lo alto de unos helicópteros que volaban sobre el reactor los días después del accidente. Estas materias llegaron a extinguir el grafito ardiente y absorber los aerosoles radioactivos. 2 semanas después de la avería, los organismos oficiales soviéticos decidieron conservar el bosque colapsado. La explosión elevó las partículas radioactivas hasta 1.5 kilómetros de altitud. A esta altitud el viento del suroeste arrastró la nube radioactiva llevándola hasta Escandinavia. La nube voló sobre Escandinavia y después volvió hacia Ucrania. El día del accidente, la dirección del viento cambió hacia el oeste, por eso la segunda nube contaminada voló por Polonia, Checoslovaquia y después a Austria. Después de su rebote en los Alpes volvió a Polonia. Por lo que se sabe, no hay un lugar en el mundo donde las nubes de Chernobyl no estuviesen presentes. Las nubes contaminadas volaron por todo el mundo. Los territorios más afectados fueron Ucrania y Bielorrusia, que decidieron evacuar partes de sus países de forma permanente debido a la contaminación del medio ambiente. El yoduro radioactivo ocupó un papel muy importante en los procesos de contaminación. Su periodo de semidesintegración es corto y relativamente poco después del accidente se descompuso la sustancia en forma inucuosa. Pripyat era la ciudad modelo del gobierno soviético y fue construida en 1970 para el personal de la central y sus familiares. El promedio de edad de los habitantes en el tiempo del accidente era de 25 años. Pripyat contaba con todos los lujos de una ciudad moderna: estación de trenes, puertos, hospitales y también un parque de atracciones. Los funcionarios públicos no avisaron a los 50.000 habitantes sobre la amenaza de contaminación radiactiva de inmediato. Tampoco les proporcionaron pastillas de yoduro que les ayudaría a combatir los efectos de la radiación. El accidente hizo que el nivel de la radiación superara 1000 veces el nivel de la radiación natural. La evacuación de Pripyat tuvo lugar el día después del accidente, el 27 de abril de 1986, en trenes, barcos y autobuses. Todos pensaban que en 3 días regresarían a sus viviendas y por eso solo se les permitió llevarse lo indispensable. Después las autoridades decidieron que la ciudad permanecería vacía por siempre. Durante la evacuación primero evacuaron a las mujeres y los niños, pero había un problema porque en esta parte de la Unión Soviética no había suficientes autobuses.
Para evacuar a todos los 50.000 habitantes de Pripyat tuvieron que reunir autobuses de varias partes del país. La cola formada por los autobuses era de más de 20 kilómetros de larga. En menos de 3 horas la ciudad quedó vacía y así permanecería para siempre. Después de la evacuación de Pripyat empezaron a evacuar los demás pueblos que se encontraban a 30 kilómetros del reactor hasta principios de mayo. Los trabajos de descontaminación se llevaron a cabo en 1840 asentamientos. Sin embargo, la zona de exclusión estaba totalmente formada hasta 1994, cuando trasladaron a los habitantes de los últimos pueblos de las partes occidentales del país a sus nuevos departamentos en la región de Kiev. Durante la evacuación a los habitantes de Pripyat no les fue permitido llevarse a sus mascotas o ganado, debido a que la piel de los animales también podía haber sido contaminada con el polvo radiactivo. Para evitar una mayor contaminación del medio ambiente, las fuerzas especiales se vieron obligadas a matar a todos los animales de la zona de Chernobyl. El 5 de mayo se terminó de evacuar a las personas que vivían en la zona de exclusión. Hoy en día está prohibida la entrada en la zona de Chernobyl. Los únicos que pueden entrar son los viejos residentes que siguen visitando los cementerios y aquellos que tienen permisos de entradas, como lo son los turistas y los empleados. Alrededor de 150 personas siguen viviendo en la zona de exclusión bajo su propia responsabilidad. La policía junto con el ejército vigilan tanto la ciudad de Pripyat como la zona de exclusión de 30 kilómetros. A pesar de continuos patrullajes, hubo muchos robos y saqueos, sobre todo en 1991 después de la desintegración de la Unión Soviética, cuando la zona de Chernobyl era menos segura. Toda la ciudad ha sido saqueada, los ladrones entraron en todos los pisos y se llevaron todos los objetos valiosos que pudieron encontrar. En 1987 los residentes tuvieron la oportunidad de recuperar algunas de sus pertenencias, pero solo un pequeño porcentaje llegó a hacerlo. Actualmente todavía hay 3 partes de la ciudad que siguen en funcionamiento: la lavandería, garajes de camiones y los pozos profundos con estación de bombeo. La zona de exclusión de Chernobyl es el sinónimo de tragedia y del accidente de energía nuclear más grande del mundo. Es el único lugar del mundo donde se puede ver cómo la madre naturaleza se enfrenta a las construcciones humanas. Es una de las razones por la que la zona de 30 kilómetros en Chernobyl se ha convertido en una de las reservas naturales en el 2016. Hay muchos animales que normalmente no se ven en Europa y que viven juntos, como lo son los lobos, los ciervos y los jabalíes, pero también las tortugas, los castores y los caballos salvajes. No hay mutaciones en estos animales, al contrario, tienen un buen rango de natalidad, y son los turistas los que le dan vida a la zona y principalmente a Pripyat. La central nuclear de Chernobyl sirve para distribuir energía entre Ucrania y Belarus. Además, los inventores chinos piensan construir una de las centrales nucleares más grandes en el territorio de la zona de Chernobyl por la existente infraestructura de la línea eléctrica. Por otro lado, Ucrania pretende quedarse con el patrimonio de Chernobyl y convertirlo en una zona turística abierta para todo el mundo. Chernobyl y Pripyat se están convirtiendo en museos de la Guerra Fría. Para concluir, así fue que los obreros de rescate, principalmente los bomberos de la central de potencia, fueron irradiados fatalmente porque trabajaron demasiado tiempo en áreas de alta contaminación sin equipo de protección adecuado. Así fue que la población de Pripyat, alejada de 3 a 5 kilómetros, no fue informada ni evacuada hasta la tarde del 27 de abril, más de 36 horas después de la explosión. Así fue que la oferta de Estados Unidos el 1 de mayo, 5 días después de la explosión, de enviar tabletas de yoduro de sodio fue rechazada. Y así fue que la población mal informada y desinformada cayó presa del pánico y pronto comprendió que las autoridades públicas habían perdido el control de la situación.